Hola, buen día. Espero que estén teniendo muy bonita semana. Me da mucho gusto acompañarlos nuevamente en este jueves de Intangibles. Estoy casi segura que en alguna ocasión han escuchado la frase que se refiere a mayor riesgo conlleva un mayor rendimiento. Y esta frase en el mundo de las inversiones, de las finanzas, parece casi una letanía. Pero no sé si alguna vez se han detenido a reflexionar el por qué asociamos ciertos sectores, ciertas industrias con un entorno riesgoso. Y me gustaría poder hacer esa reflexión y comprender con mayor profundidad por qué damos ese tema por hecho en ciertas industrias, por ejemplo como la de software, en industrias tecnológicas, en donde decimos sí, son sectores riesgosos y por lo tanto invertir ahí nos va a dar rendimientos elevados. Para poderlo comprender, quiero que nos vayamos un par de pasos hacia atrás y hablar de un concepto que se denomina costo de oportunidad. El costo de oportunidad, en términos muy sencillos, se refiere a que ante dos alternativas, si yo elijo A, voy a dejar de tener la oportunidad de percibir los beneficios que me pudiera ofrecer la opción B. Y esto no solamente aplica en temas de inversiones económicas, en temas financieros, sino que esto aplica en la vida diaria. Por ejemplo, cuando estuvimos en una etapa para elegir la carrera que queríamos estudiar, si yo quería estudiar entre una ingeniería industrial y medicina, el hecho de que yo eligiera la medicina me estaba privando de la posibilidad de poder recibir los beneficios que pudiera generar si hubiera elegido la carrera de ingeniería industrial. Por otra parte, es como cuando estamos ante dos alternativas de empleo también, en donde quizá si te están ofreciendo ser el CFO de una empresa mueblera y tú también tienes pensado poder emprender tu propio negocio y finalmente eliges emprender tu propio negocio, estás dejando de tener la oportunidad de percibir esos beneficios que obtendrías si hubieras elegido ser el CFO de esa empresa. Entonces, se basa en el beneficio que se deja obtener al elegir una opción y no la otra. Entonces, ahora sí, hablando propiamente del riesgo en el momento de invertir, este costo de oportunidad que están asumiendo las personas, los accionistas, al llevar a cabo una inversión en un determinado sector, nos va a permitir comprender por qué unos son más riesgosos que otros. Al realizar este cálculo, con una fórmula, para poder obtener cuál es ese costo de oportunidad, existe un concepto al que le llamamos beta. Y la beta, en términos muy generales, es este coeficiente que nos habla de la volatilidad. Es decir, nos habla de cuál es el comportamiento que tienen las acciones en un determinado sector, en una determinada industria, con respecto al mercado en general. Si nosotros tenemos una beta que es 1, se refiere a que tiene el mismo comportamiento que el mercado, que el sector del que estamos hablando tiene el mismo comportamiento que el mercado. A diferencia de si tenemos una beta por encima de 1, ahí ya entendemos que el comportamiento del sector, de la industria, es más volátil que el mercado. Es decir, si existe una variación en el mercado, este sector va a tener cambios más drásticos tanto al alza como a la baja. En cambio, si tenemos una beta que está por debajo de 1, el comportamiento es el contrario. Quiere decir que el comportamiento de ese sector o de esa industria es menos volátil que la del mercado en general. Entonces, al haber cambios en el mercado, el sector va a presentar variaciones que son menos fuertes que el mercado en general, tanto al alza como a la baja. Ahora sí, vamos aterrizando. Vamos viendo, por ejemplo, una empresa. Si hablamos de Hugo Boss, por ejemplo, de esta marca que conocemos, que es de prendas de vestir, que se puede catalogar dentro del sector de lujo. Tiene una beta que ronda alrededor del 1.25, 1.26. Vemos que se encuentra por arriba de 1. Entonces entendemos que tiene una mayor volatilidad que el mercado y por lo tanto inferimos que es más riesgoso. ¿A qué le atribuimos este riesgo? Bueno, aquí podemos observar que la ropa que vende Hugo Boss, los productos, los artículos que nos ofrece Hugo Boss, no son de primera necesidad, ya que lo estamos catalogando dentro del rubro de lujo. Entonces, cuando cursamos en una situación de crisis, como pudiera ser, por ejemplo,
el tema de la pandemia por COVID-19, en esos momentos donde económicamente están existiendo dificultades, la realidad es que adquirir este tipo de productos que no son de primera necesidad, que se consideran de lujo, pudiéramos decir, no es una prioridad para las personas. Y por lo tanto, ante estas situaciones que son variaciones que va observando el mercado, el comportamiento no va a la par, sino que es más volátil. Hubo una disminución en la situación o una contracción en la situación económica, por lo tanto va a haber una caída mucho más fuerte en este tipo de sectores, como estamos hablando de esta marca de Hugo Boss, porque al no ser de primera necesidad, pues las personas van a elegir destinar sus recursos para cubrir sus necesidades primordiales. De igual manera, cuando la situación se recupera y empieza a haber una situación más boyante, las personas empiezan a tener una mejor capacidad económica, a este tipo de marcas les va muy bien, porque ahora sí las personas empiezan a destinar el dinero para este tipo de gustos, pudiéramos decir. Entonces, cuando estamos hablando de artículos que no son de primera necesidad, artículos, o sea, productos, servicios que no son de primera necesidad, generalmente van a estar asociados a betas mayores a 1. Por lo tanto, van a ser más volátiles y las vamos a considerar como más riesgosas. Por otro lado, tenemos, pudiéramos hablar de la aerolínea de Delta Airlines, en donde también la beta ronda el 1.25 o 1.28 aproximadamente. Y aquí la situación es un poquito diferente. En este tipo de industrias, de sectores, podemos observar que sus costos, sus gastos fijos son elevados. ¿Por qué? Si volvemos a hablar de este ejemplo, la crisis sanitaria por COVID-19. Muchísimas personas pues nos quedamos en casa, estábamos laborando desde ahí y pues evidentemente el tema de los viajes no estaba siendo una prioridad e incluso se habían cerrado fronteras y demás. Pero aun cuando no estén volando, todas estas aerolíneas, todas estas empresas debían seguir cubriendo sus gastos. ¿Cómo qué? Como para el arrendamiento de todas sus aeronaves. La mayoría de las aerolíneas arrendan sus aeronaves y en estos momentos pues no les van a decir, ay sí, comprendo que estamos ante una crisis, no me pagues, no hay ningún problema. No sucede, tienen que seguir cubriendo con todos esos gastos y eso implica que de igual manera ante situaciones negativas económicamente hablando van a tener fluctuaciones más drásticas que el mercado y por lo tanto van a conllevar un mayor riesgo. Situación similar la podemos ver en aquellas empresas, en aquellos sectores en donde tienen un alto apalancamiento, es decir, cuando recurren a deuda de forma importante. ¿Por qué? Porque la deuda conlleva un pago de intereses que se convierte en un gasto fijo, finalmente. Entonces va muy aunado a esta situación previa que les comentaba. Entonces todos aquellos sectores, todas aquellas empresas que suelen tener altos apalancamientos, también suelen tener betas mayores a 1, lo que nos representa una mayor volatilidad y por lo tanto se asocia a un mayor riesgo. Entonces aquí podemos identificar que hay 3 factores que básicamente influyen en esta percepción y en esta realidad de un mayor riesgo en ciertas industrias y sectores, como el hecho de ser artículos o servicios que no son de primera necesidad, que se les considera discrecionales, aquellos sectores en donde existen gastos fijos elevados y también aquellos sectores o industrias en donde la cantidad de apalancamiento también es elevada porque finalmente se traduce en un gasto fijo grande. Espero que con esto quede más claro el tema de por qué consideramos ciertos sectores riesgosos y otros no. Como por ejemplo, qué sectores no consideramos riesgosos, como el tema de todos los utilities, todo lo que es gas, luz, agua, porque todos esos son servicios que todas las personas necesitamos y estemos en crisis o no, vamos a necesitar de ello para poder vivir. Como siempre, les agradezco muchísimo que se tomen el tiempo para escucharme. Espero que sigan teniendo muy bonito jueves y aquí continuamos en comunicación.